Buenas noches, bienvenidos a la tercera clase de mis primeros pasos en Adobe Photoshop. Ya estamos en la mitad del recorrido, hemos conocido todo lo de la suite Adobe, el programa en sí, y cómo crear, iniciar y los parámetros básicos para poder manejar a nivel intermedio y un poco de nivel avanzado los parámetros de los proyectos, de los diseños o imágenes que se trabajan dentro del programa Adobe Photoshop. El día de hoy vamos a hablar un poco de las herramientas. No sé si recuerdan, la anterior clase hablamos un poco de que la interfaz de Photoshop está segmentada y una de estas partes es el panel de herramientas, donde están todas estas herramientas que nos permiten editar de una u otra forma dentro de nuestra mesa de trabajo para poder crear, moldear un diseño o un nuevo proyecto que queremos realizar. Acabo de iniciar el programa. Vamos a hacer lo que siempre se va a hacer cuando iniciemos el programa y queramos iniciar un trabajo o continuar con un trabajo, crear un nuevo proyecto o abrir un proyecto o una imagen que ya tengamos en la computadora. En mi caso personal, y para la clase de hoy día, vamos a crear un nuevo proyecto con las medidas genéricas cuadradas, que es 1080 píxeles por 1080 píxeles, una resolución de 300 en color RGB, ya que va dirigido solo al formato digital, y vamos a darle a crear. Una vez tenemos abierto el programa, en la parte izquierda tenemos todo lo que es el panel de herramientas. Como podemos ver, con las computadoras portátiles sobre todo, todo lo que es la interfaz está un poquito más apretado a comparación de una computadora. ¿Por qué se da esto? Porque la resolución de nuestra pantalla suele ser un poco menor a la de las computadoras de escritorio. Y por ende, como podemos ver aquí, acá hay una opción de la barra de herramientas que no me deja verlo, que la barra de Windows la tapa. Cuestión de que existe esta opción en la parte superior de la barra de herramientas que desplaza y me genera dos filas. Cuestión de que voy a poder tener ya el control total y la visibilidad total de la barra de herramientas. Esto es bastante útil, sobre todo cuando trabajamos en portátil, que es, que es bastante común. Ahora, eh, todas las herramientas que tenemos acá están diferentes en sus computadoras, generalmente muestra esto. Todas las herramientas cumplen un rol determinado o una función determinada. Anteriormente también les había mencionado de que si mantenemos el ratón o el clic dentro de la herramienta, podemos ver y tener un pequeño vistazo de exactamente qué función o qué hace esa herramienta dentro de la imagen, el diseño o lo que tengamos en nuestra mesa de trabajo. Pero tenemos que entender que principalmente se tiene herramientas para seleccionar, la cual es la herramienta Mover, que es una herramienta que nos permite seleccionar elementos dentro de nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo la vamos a ver ahora mismo en uso? Esta herramienta. Aquí tengo dos fotografías, una de un gato y una de una mujer. Ahí está. Y con la herramienta de mover, puedo permitirme, segundo, puedo permitirme seleccionar ya sea la imagen de fondo, dando clic en lo que se puede ver la imagen de fondo para poder moverla. Y si quiero seleccionar la imagen de la que se encuentra adelante, simplemente le doy clic al espacio que abarca esta imagen. Obviamente dándole clic por ejemplo, a la parte de acá, no voy a poder seleccionar la imagen de atrás, por ende tengo que seleccionar el, lo que se pueda ver de la imagen de atrás para poder seleccionarlo. Ya que, ¿por qué una imagen está encima de otra? Por el sistema de capas que se había mencionado en la anterior clase. Aquí en la parte derecha hay un listado que uno es denominado fondo, que es básicamente el fondo con el que viene la mesa de trabajo. Luego, la primera imagen que pusimos o que subimos al programa, que es la imagen del gato. Pero como posterior a la imagen del gato en conjunto subimos la imagen de la fotografía de la chica, por el orden en el que subimos
las imágenes a la mesa de trabajo, el programa va a poner una encima de otra. En este caso, puso la imagen de la chica por encima de la del gato. ¿Cómo puedo quitar esta imagen sin la necesidad de borrarla? Porque aquí en la parte derecha tenemos el listado de los elementos que componen nuestra mesa de trabajo y nuestro proyecto. Acá en la parte izquierda hay el icono de un ojo, que básicamente simboliza la visibilidad de este elemento en la mesa de trabajo, dentro de la mesa de trabajo. Si le damos clic, no lo elimina, simplemente lo dejamos de ver, pero el elemento aún existe. Más es diferente cuando le damos clic derecho y le damos a, cuando le damos aquí a la parte inferior, en el basurerito, en el basurero, y le dice desea eliminar la capa, denominada Red Edge Effect, la eliminamos, pero ya no la tenemos en la mesa de trabajo, entonces la tenemos que insertar de nuevo. Entonces cuando me molesta un elemento dentro de la mesa de trabajo, lo que puedo hacer en lugar de eliminarla es simplemente quitar la visibilidad, como por ejemplo con el gato. Pero en sí, volviendo al tema de las herramientas, la herramienta mover lo que nos permite es mover los elementos dentro de nuestra mesa de trabajo. Podemos moverlo dentro y fuera de la mesa de trabajo. Y una vez le damos clic a nuestro elemento, tenemos opciones como las de cambiar el tamaño. Podemos achicar o agrandar el elemento que hemos seleccionado. Y si no queremos achicar o agrandar este elemento al momento de que le damos clic, podemos ver que en la barra de... Un segundito. Ya. Podemos ver que en la barra de propiedades existen ciertas configuraciones que van cambiando dependiendo de la herramienta que seleccionemos. En el caso de la herramienta de mover, solo hay tres configuraciones que se puede hacer. Selección automática. ¿Qué significa? Significa que el elemento que vamos a mover va a ser el que seleccionemos con el clic. Si no lo tenemos marcado, solo vamos a poder mover con el clic el elemento que se encuentre marcado en el panel de capas, en la parte derecha. Por ejemplo, si cambio mi selección a la otra imagen con la herramienta mover, sin importar que le dé clic al gato, solo voy a mover esta fotografía. Pero en cambio, si en el menú de propiedades o en el panel de propiedades, dentro de la herramienta mover, selecciono la selección automática, cuando seleccione el elemento que quiera mover, automáticamente voy a tener la libertad de hacerlo. Y cuando eliminamos esta opción, nos vemos limitados, o si no, es otra forma de trabajar también, de previamente seleccionar la capa con la cual queremos trabajar la herramienta, y así poder empezar a mover. De manera personal, yo lo dejo por el tema de rapidez, cuando quieres seleccionar un elemento y otro, para no estar yendo a buscarla en las capas. Luego, dentro de las propiedades nos permite la opción de mostrar contenido para transformar. ¿Qué significa esto? Que una vez tenemos seleccionado un elemento, podemos tener también la opción de, aquí dándole clic aquí, a mostrar contenido para transformar, la opción de estos pequeños cuadritos que nos permiten transformar libremente el tamaño del elemento que hemos seleccionado. Pero si no quiero esta opción o no la necesito, simplemente la elimino y ahora simplemente tengo la libertad de moverlos sin la necesidad de que se me visibilice la opción de transformar los elementos. De manera particular, los dejo los dos seleccionados por cuestión de rapidez y facilidad de trabajo. Así tengo las opciones un poco más rápido y no tengo que dar, por ejemplo, en el caso de que no tengo seleccionado, puedo utilizar otras formas de transformar el tamaño de la imagen, que es básicamente edición, transformar y escala. Y una vez seleccionado, ahí recién me deja transformar. Para no pasar por ese proceso, simplemente dejo que se me habilite la opción de mostrar formas de transformar, y así ya de manera automática puedo mover la imagen, cambiarle el tamaño, a mi gusto. Ya. Existe esa herramienta que es para mover los elementos. Muy aparte,
tenemos herramientas de retoque, herramientas de pintura, herramientas tipográficas, de forma y de dibujo. Cada una cumple con una función determinada. Toda esta forma de categorizar las herramientas dentro del panel de herramientas va a estar en el contenido un poco más específico que les voy a facilitar el día de mañana. Y decirles que son muchas herramientas. Vamos a ver por ahora las más importantes antes de que se nos acabe el tiempo para poder trabajar con lo básico dentro de Adobe Photoshop, que es básicamente la herramienta mover. Cuando queremos poner un texto dentro de nuestra mesa de trabajo, tenemos la herramienta texto horizontal o texto vertical. ¿Qué significa esto? Texto horizontal, básicamente, por el nombre, poder insertar un texto dentro de nuestra mesa de trabajo en formato horizontal o en formato vertical. Por ejemplo, vamos a crear un texto que diga texto. Ahora, como pueden ver, en el panel de propiedades también se cambian las opciones para la herramienta de texto. ¿Cuáles son estas opciones? Estas opciones son de elegir el tipo de letra con el que va a estar el texto que voy a redactar dentro de nuestra mesa de trabajo, su subdivisión en el caso de que existiera, el tamaño de la letra, que la puedo escribir a libertad también, en este caso vamos a poner un ejemplo 15. En el caso de que sea un párrafo, la orientación que va a seguir, ya sea centrada a la izquierda, centrada al centro, centrada a la derecha, el color de la letra y más configuraciones un poquito más específicas en relación al texto. En este caso voy a escribir texto y como pueden ver cambió el tipo de letra. Pero si lo vuelvo a cambiar, no se va a cambiar automáticamente. ¿Por qué? Porque al igual que en Word, si queremos cambiar el tipo de letra a un texto, tenemos que cambiar primero y escribir después. Pero en el caso de que no quiera hacer eso, podemos hacer simplemente la selección con el ratón e ir viendo los diferentes tipos de letra. En este caso, uno un poquito más alargado. Y automáticamente se cambia. Para no estar seleccionando y cambiando, por ejemplo, en este caso el tamaño, que lo quiero cambiar a 30, en la parte derecha, en las barras, superior al menú de capas, tenemos también un menú de propiedades, que son las mismas configuraciones, solo que con la libertad de no tener que seleccionarlo. ¿Qué significa? Que estas modificaciones van a trabajar sobre la capa. En cambio, las modificaciones que tenemos acá trabajan sobre los nuevos elementos y la herramienta que va a trabajar. En el caso de que ya tenemos un texto, como aquí, como una capa de texto dentro de las capas, si la cambio, sin la necesidad de seleccionarlo, se realiza la modificación. ¿Por qué? Porque estoy trabajando sobre esta capa, no sobre el texto en sí, sobre la capa que representa el texto que realiza la modificación. Y de aquí también puedo realizar todos los cambios, como pueden ver. El tamaño, medida, incluso cosas un poquito más específicas, como distancia entre el reglón, el ancho de la letra, el alto de la letra, el color, en este caso la voy a hacer rojo, por ejemplo. Una vez que le damos clic al color para seleccionar, se nos abre todo lo que es el menú de colores, donde podemos ir cambiando tonalidades, ir desde el blanco más blanco hasta el negro más negro, por así decirlo. En este caso, quiero un color semejante al rojo, el rojo más fuerte o un rojo más oscuro. Muy aparte de la herramienta texto, existe la figura de seleccionar. ¿Qué es seleccionar? Seleccionar es algo que pueden hacer estas herramientas, que es la herramienta lazo, las herramientas de lazo y sus variantes, y estas herramientas de selección de objetos. Y esta herramienta también que es para selección. Son diferentes herramientas que buscan algo. Buscan seleccionar un elemento dentro de una capa. En este caso, por ejemplo, tengo la fotografía de la chica. Le voy a quitar visibilidad al texto por un segundo para trabajar sobre esta imagen. La fotografía de la chica. Quiero seleccionar una parte de esta imagen o de esta fotografía.
Por ejemplo, con la herramienta de selección de marco rectangular, herramienta marco rectangular, puedo seleccionar una parte, pero dentro del parámetro rectangular. Con la herramienta de marco elíptico, puedo seleccionar una parte igual, pero dentro del parámetro de que sea un círculo, una elipse. Estas dos herramientas, de herramienta de marco de fila única y de marco de columna única, son herramientas, la verdad, que yo las considero que solo sirven para trabajos de píxeles. ¿Por qué? Porque cuando seleccionamos, solo nos permite seleccionar un píxel, elemento de un píxel de alto, pero toda la mesa de trabajo de ancho, lo cual es solo útil para trabajos muy específicos. Lo mismo se aplica con la siguiente herramienta, solo que es ya a lo columna, a lo vertical. Estas son las formas más simples que existen de seleccionar algo. ¿Y cómo selecciono? Una vez doy clic y arrastro el tamaño del cuadrado o del elipse con el que quiero seleccionar un elemento dentro de esta imagen, puedo hacer algo con lo que he seleccionado. Lo que puedo hacer es darle a, por ejemplo, Control J, y Control J es un comando utilizado para copiar en una nueva capa lo que seleccionamos. ¿Qué significa esto? Significa que ahora tengo la parte que seleccioné en una capa aparte de la fotografía. Pero no es destructivo. ¿Qué quiere decir? Que la capa anterior, la capa original de la fotografía, no eliminó, no modificó y no le cortó la parte. En cambio, si usamos un comando diferente, como es el de Control X que utilizamos para cortar, es destructivo. Corta de la imagen original para que con el comando que utilizamos para pegar el Control V, en una nueva capa igualmente se cree la parte que hemos cortado. Y esto sea en el caso de que queramos destruir un elemento o una parte de una imagen, podemos cortarlo. Pero volvamos atrás. ¿Qué pasa si quiero recortar una imagen, pero no quiero que sea cuadrado o redondo? Quiero quitarle el fondo, quiero cortar la cabeza. Quiero solo seleccionar la parte de la cabeza, las orejas, para poder cambiarle el fondo. Y estas herramientas obviamente no me sirven para ese tipo de trabajo. Para eso existe la herramienta tanto lazo poligonal, lazo magnético y la herramienta lazo, dependiendo de qué queramos realizar. En este caso, como queremos recortar la persona, pero primero vamos a ver qué hace cada herramienta. La herramienta lazo lo que hace básicamente es igual crear una selección, pero manteniendo el clic y realizamos nosotros libremente la forma con el círculo. Entonces se selecciona la forma que hemos dado con el ratón. En este caso, obviamente sería muy difícil para mí tener el borde de la cabeza de la persona, porque obviamente mi pulso no es perfecto y la selección va a ser inadecuada. Entonces, como no puedo hacer eso con esta herramienta, puedo utilizar la herramienta de lazo poligonal. ¿Cuál es la diferencia de lazo a lazo poligonal? Que en lugar de mantener el clic para formar la figura en la cual vamos a realizar el recorte, ahora nos basamos en que con un clic generamos un punto de ancla, el cual va a ir en línea recta a otro. Un segundo. Ya. Igual que con un clic va a ir en línea recta a otro punto. De un punto a otro punto. Y esta es una forma más sencilla de generar el espacio que buscamos seleccionar dentro de una imagen. Y una vez, y podemos hacerlo esto libremente, pero una vez lleguemos al punto de inicio y le demos clic, se va a formar la figura que hemos seleccionado. Pero aún así no me convence. No me convence. El realizar el recorte así puede ser más preciso, pero es más trabajoso. Requiero de tiempo para ir seleccionando uno por uno. Y no me convence esta forma de selección. También existe la herramienta de lazo magnético, que es una forma de seleccionar igual al lazo poligonal, la única diferencia que es automático. Los puntos se generan automáticos. Mediante inteligencia artificial, lo que hace es, tú pasas el ratón y automáticamente el programa trata de detectar los bordes. Tú solo tienes que pasar el ratón por lo que tú crees que son los bordes
para que el programa automáticamente detecte estos bordes. Obviamente, como es una inteligencia artificial, es sujeto a fallas, como puede ver ahí en la oreja, el cabello no lo va a seleccionar obviamente de manera adecuada, pero esta herramienta es muy buena cuando trabajamos, por ejemplo, con imágenes de muy buena calidad, con imágenes profesionales o de alta resolución. Esta herramienta es muy buena ya que nos permite realizar la selección de manera automática. Y obviamente, al igual que la anterior herramienta, dándole clic al punto de inicio, se genera la selección, que es mucho mejor. Pero como esta fotografía no es de muy buena calidad, no me sirve ninguno de estos. Entonces, hay otras herramientas de selección. Hay selección rápida y varita mágica. ¿Qué es la selección rápida? La selección rápida es igual por inteligencia artificial. Le das clic a un color determinado y el programa trabaja para que todos los colores que sean semejantes seleccionen esa área de trabajo hasta donde encuentra un color que no es un color semejante. Esto también sirve para trabajos con fotografías generalmente de alta calidad. Y a ver, después podemos también utilizar esta herramienta de acá, la herramienta Pluma. Esta herramienta tiene muchas variantes, que es la que yo personalmente utilizo, que es igual dando clic. Esa es la herramienta Zoom. La herramienta Zoom, manteniendo el clic y moviéndolo ya sea para atrás o para adelante, me permite alejar o acercar la imagen. Y en este caso quiero acercarme a la imagen, ¿para qué? Para realizar el recorte. Y el recorte, ¿por qué no lo voy a realizar con el lazo poligonal? Porque el lazo poligonal genera líneas rectas de selección. En cambio, la herramienta Pluma me permite generar curvaturas para mi selección. La herramienta Pluma sirve para dos cosas. Uno, trazar, y en base a un trazado le damos clic derecho y le damos a hacer selección y selecciona. Pero en sí es una herramienta dirigida para generar lo que se llaman formas. Aquí, como pueden ver en las propiedades de la herramienta, en la parte superior, tenemos dos opciones: generar un trazado o generar formas. Más adelante vamos a ver qué es una forma. Una forma básicamente es un elemento de un color determinado, se le puede poner un fondo, es modificable en muchos parámetros, pero es como crear una figura. Una figura dentro de la mesa de trabajo. Pero en este caso yo quiero utilizar la herramienta Pluma para seleccionar los bordes de esta persona. Entonces, cambio la opción de que esta herramienta genere formas a que genere un trazado. ¿Para qué quiero generar un trazado? Para, en el caso, por ejemplo, de que haya curvatura, simplemente mantengo el clic, lo bajo y se me genera una curvatura. Y una vez se me genera esa curvatura, voy a poder realizar un recorte de una mejor manera. Y con el zoom voy a poder eliminar ese margen de precisión y voy a poder ir recortando. Esa es otra forma en la cual podemos seleccionar a la persona y quitarle el fondo. Otra muy utilizada es simplemente darle a la opción donde en la parte superior, en la barra de menú, donde dice selección, y la inteligencia artificial del programa también nos permite seleccionar el sujeto. Y al momento de seleccionar el sujeto, la computadora y el programa van a tratar de detectar qué partes de la fotografía corresponden al sujeto de la fotografía, en este caso a la persona. Y una vez terminado este proceso, nos va a generar una selección de lo que se interpreta como la persona. Y en este caso, miren, por ejemplo, es un poco mejor, solo que ha tenido un poco de fallas, obviamente, en el tema del cabello, porque los cabellos son muy difíciles, o si no, tienen su maña, por así decirlo, para poder ser seleccionados. Como podemos ver, una vez eliminamos la capa anterior, ya eliminó un poco el fondo, obviamente necesita bastante trabajo, pero la idea se entiende. La idea de lo que es las herramientas de selección y las múltiples herramientas que hay para seleccionar. Ahora, también existen herramientas de retoque. ¿Qué son las herramientas de retoque? Por el nombre sirven para retocar defectos dentro de la fotografía de personas.
que son las herramientas de acá. Las herramientas de pincel corrector, pincel corrector puntual, herramienta parche, y la herramienta de pincel de ojos rojos. Primero vamos a trabajar con la herramienta de pincel corrector, que es la genérica que viene. ¿Qué rol cumple la herramienta de pincel corrector? Corrige ciertas áreas, no solo en persona, sino también en materiales. Lo puedes utilizar para una mesa que tenga una parte más antigua o con defectos y otra parte de una mesa que se encuentre prolija. En este caso, por ejemplo, aquí la fotografía tiene una cicatriz la chica. En cambio, con el pincel corrector, modificando el tamaño, obviamente, de nuestro pincel, ¿cómo podemos ver el tamaño del pincel? Si apretamos Alt y clic derecho, podemos realizar la modificación del tamaño del pincel o del área del trabajo en el que se va a realizar la corrección. Esta modificación se hace apretando Alt y clic derecho y moviendo a la izquierda o a la derecha. A la izquierda más pequeño y a la derecha más grande. Y también la dureza o la fuerza que va a tener esta corrección, moviéndolo de arriba a abajo. En este caso yo suelo trabajar dependiendo de la imagen. Aquí tiene una cicatriz, seleccionamos con el pincel corrector, seleccionamos un área de la persona que vemos que está perfecta y luego automáticamente la va a tapar la cicatriz. En el caso de que no queramos seleccionar el área, podemos utilizar la herramienta pincel corrector puntual. Lo que va a hacer es simplemente seleccionar la parte que quiere corregir y en base a la información del entorno que hay, va a tratar de generar una imagen o una textura similar al entorno. Luego, la herramienta parche es una herramienta en la que seleccionas la parte que quieres corregir y mueves a la parte que se va a sobreponer. Y así subsanas la cicatriz. Luego también la herramienta de pincel de ojos rojos es una herramienta muy específica que es para corregir este problema en las fotografías, que es de los ojos rojos. Y es bastante sencillo, simplemente seleccionas la herramienta, le das clic a los ojos y elimina este problema de los ojos rojos, que era un problema muy habitual cuando sacabas fotografías de noche, con flash sobre todo. Luego, eso son parámetros básicos en retoque de fotografía. Voy a un segundito. Luego, volviendo al tema de las formas, existen herramientas que aquí en la parte izquierda, que son estas las herramientas de rectángulo, elipse, triángulo, polígono, línea y forma personalizada, que son para generar formas dentro de nuestra mesa de trabajo para poder trabajar en ellas. Las herramientas de forma se utilizan para crear flyers, para infografías, para todo lo que va relacionado al diseño gráfico en general. ¿Cómo voy a modificar los parámetros del cuadrado del rectángulo que quiero crear? Por ejemplo, en este caso está curveado. En la parte del menú de propiedades podemos ver todas las modificaciones que se pueden hacer a la forma. El color, en este caso, a ver, lo voy a cambiar a un tono naranja. Si va a tener un trazo, porque está la forma que tiene un color de relleno, pero también puede tener un trazo. Un trazo de un tamaño determinado, en este caso de 59, como pueden ver me creo un trazo en la forma, pero también si quiero que no tenga relleno y solo sea el trazo, así puedo crear formas que solo tengan el borde de la figura. Tanto como puedo crear formas solo del relleno y sin el trazo. Una vez le damos clic a la cuadrícula de modificación, ya sea del relleno de nuestra figura o del borde o el trazo, podemos configurar ya sea un color, dándole clic aquí a este cuadrado, podemos seleccionar el color específico que queramos utilizar, o si no, también podemos utilizar degradados.
¿Qué son los degradados? Los degradados son espacios que se degradan de un color a otro. En este caso, el básico es del negro al blanco. Pero si le damos doble clic al cuadrado, ya sea de negro o blanco de la parte inferior, podemos cambiar este color para que el degradado sea del color rojo al color blanco, por ejemplo. Y el cuadrado superior se refiere a la opacidad. Entonces, esta modificación del degradado en la parte inferior se refiere al color, que se va a degradar de un color al otro, y la parte superior se refiere a qué tanto va a ser la opacidad de un color al otro, porque podemos crear degradados con opacidad. Luego tenemos el tipo de borde. Como podemos ver, las figuras que creamos, en este caso miren es un degradado rojo, también la orientación del degradado la podemos modificar. Si no quiero que sea recta la orientación, una vez entramos a las opciones de relleno, estamos en el panel de degradado, aquí podemos ver un círculo que se refiere a qué orientación, de dónde con vista para dónde va a ser el degradado. Si lo pongo a 128 grados, el degradado ahora es diagonal. Este degradado también puede ser modificado de manera de un lado a otro lado de la figura, tanto de manera lineal como radial, angular, reflejo o rombo. El reflejo básicamente es que se degrade así, desde el centro a los lados, de un color al otro. Y el radial es del nombre en circular. Se utiliza bastante el radial. Luego también podemos modificar el ancho, el alto de la figura, si queremos insertarla directa. Acá podemos ver cuánto mide. Y esta es la modificación para la curvatura. Si quiero que no tenga curvatura mi figura, le doy 0 píxeles y automáticamente me genera una figura cuadrada perfecta. Pero en el caso de que no quiero que tenga puntas o que tenga esquinas, selecciono el radio de píxeles, que puede ser de 1 hasta el número más alto que quieran, hasta 500 si quiero. Pero mientras más van a ser esto es un cuadrado, pero las esquinas son tan grandes que simplemente no me deja margen de forma de cuadrado y por eso se parece a un círculo. Así que por eso con las medidas de las curvas manejen parámetros cortos, pequeños, para que sea notorio que hay una curva en mi figura, pero tampoco que consuma toda la figura y ya no parezca un cuadrado. Lo mismo se puede hacer con las elipses, con los triángulos, con los polígonos y con las líneas. Son figuras que podemos crear para trabajar en ellas. Por ejemplo, aquí el triángulo también tiene curvatura por la modificación. Lo mismo el polígono. El polígono, en este caso, no tiene curvaturas, pero acá en las propiedades puedo poner una curvatura de 50 y el polígono también va a tener curvatura. Muy aparte de las formas, la selección, el poder mover elementos, también podemos pintar sobre ellos. Existen herramientas como la herramienta de pincel, que igual aquí en la parte superior podemos ver todas las modificaciones, y aquí en la parte inferior de la herramienta el color que vamos a utilizar. Con Alt y clic derecho modificamos el tamaño, la dureza del pincel. Y con el pincel podemos pintar sobre la capa. Pero ahora la pregunta del millón. ¿Cómo puedo hacer un diseño, una infografía, una imagen, o cómo puedo editar algo con estas herramientas? ¿Cómo las utilizo de una manera en la cual pueda crear una infografía, un diseño? ¿Cómo puedo tener, un segundito, cómo puedo crear imágenes así? ¿Cómo puedo crear un flyer, una imagen promocional para una pizza, o
una ilustración. ¿Cómo puedo crear cosas así para mi trabajo o para lo que yo quiera realizar? Vamos a volver al programa y les voy a dar un ejemplo, una forma muy sencilla o muy rápida en la que yo tengo de trabajar para crear elementos así. Vamos a tratar de imitar esta imagen, por ejemplo. No tal al cual, pero que sea lo más sencillo posible. Y al paso de que tratamos de imitar esta imagen, vamos a utilizar las herramientas y voy a ir explicando de a poco las herramientas. Si quieren ver y quieren saber qué función específica cumple cada una de las herramientas, les voy a dejar un documento con toda la información el día de mañana en el Classroom. Debe dejar ahí un documento con toda la información específica, porque si me pongo a explicar cada una de las herramientas, porque son muchas, vamos a estar tranquilamente unas 2 horas o 3 horas más en eso. Así que mientras yo voy diseñando una imagen similar a esta, la voy a copiar y la voy a pegar con control V dentro de mi mesa de trabajo para poder imitar algo así. Y en base a las herramientas que voy utilizando, les voy a decir qué herramienta estoy utilizando, por qué estoy utilizando esa herramienta y cómo la estoy utilizando. Primero, como pueden ver, la forma más básica de trabajar es qué color de fondo tiene este diseño, es amarillo. Esto ya lo tengo como elemento dentro de mi proyecto. Para no estar buscando un color similar y exactamente quiero el mismo color, puedo utilizar esta herramienta que hay. ¿Dónde está? Un segundito. Acá, perdón. La herramienta de cuentagotas. La herramienta de cuentagotas es una herramienta que nos permite seleccionar un color determinado dentro de un elemento que se encuentra en mi mesa de trabajo y automáticamente me lo habilita aquí para utilizar. Aquí lo tengo ya. Es este color amarillo. Es un color amarillo y quiero que ese color amarillo ahora esté en todo mi fondo. ¿Cómo puedo hacer que este color amarillo ahora esté en todo mi fondo? Como ya lo tengo seleccionado el color amarillo, puedo utilizar una de estas formas. Puedo utilizar la herramienta que tengo aquí de bote de pintura, crear una nueva capa debajo. ¿Cómo creo una nueva capa? En la parte inferior, donde las capas, hay ciertas opciones. Estas son opciones específicas para las capas, podemos crear máscaras de recortes, pero con este masito y un cuadrado, creamos una capa transparente, que es una capa en blanco, en donde podemos poner nosotros lo que queramos. Y con el icono del basurero, eliminar capa. Crear nueva capa, crear un grupo, podemos segmentar las capas también para tener un orden y una organización. Un segundito, esto lo voy a hacer un poco más largo, aunque sea. Ya, creo una nueva capa. La nueva capa está debajo de la capa que es el diseño que quiero imitar. Y puedo utilizar la herramienta bote de pintura. ¿Qué hace la herramienta bote de pintura? Toda un área determinada me lo pinta. Toda un área determinada. Entonces ya tengo el color imitado. Pero supongamos que no quiero hacer estos pasos de crear una nueva capa. Otra cosa que puedo hacer también es soltar la selección dentro de capas. Como podemos ver, tengo seleccionada capas. Suelto, le doy clic derecho, le doy acá. Creación de nueva capa, color uniforme. Puedo crear degradados, motivos, brillos, niveles, curvas. En este caso quiero un color determinado. Automáticamente me crea también una capa con ese color. Cualquiera de esas formas es igual de válida. En este caso, solo lo voy a pintar. Voy a pintar una nueva capa con el mismo color. Como puedo ver, tiene ciertos puntos de una tonalidad un poquito más oscura del fondo. Y como no me voy a poner yo a pintar punto por punto, puedo hacer algo bastante sencillo. Me voy a Google, busco textura de puntos, en este caso. Textura de puntos. Tengo aquí ya imágenes. En Google pueden sacar un montón de material. No les recomiendo que lo saquen de Google Imágenes debido a que es de muy baja calidad, pero en este caso lo voy a hacer. Les voy a pasar plataformas que existen donde uno puede recolectar y descargar ciertos elementos que puedan utilizar. En este caso voy a utilizar esta imagen.
Voy a copiar la imagen, la voy a pegar y ya la tengo. Pero tiene un fondo blanco. Y quiero quitarle ese fondo blanco y solo quiero que se vea el punto. Y la capa la voy a llevar encima del color amarillo. Voy a aumentar el tamaño y ya lo tengo encima de mi color amarillo. Voy a aumentar el tamaño, pero quiero que se vea el color amarillo, no quiero que se vea este fondo blanco. ¿Qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es cambiar el modo de la capa. Como pueden ver acá en la sección de capas, existen ciertas opciones para cambiar el modo normal y configurar la capa de cierta forma para que pueda, ya sea prevalecer dentro de la capa de puntos, la trama, el aclarado, sobreexponer el color. En este caso voy a utilizar una opción que se utiliza mucho, que es la de multiplicar. Y al utilizar la opción de multiplicar, la parte blanca, las partes más blanquecinas, las partes más brillosas de una imagen, se eliminan. Pero este está en negro. Y le voy a bajar un poco la opacidad. La opacidad es bajarle la fuerza a la imagen, que sea más o menos transparente de manera parcial. En este caso le quiero bajar la opacidad. Lo voy a hacer un poco más grande. Y se lo voy a bajar bastante más. Se nota mucho los puntos. No tampoco. Ahí. Y ya tengo un fondo con puntos un poco más fuertes como en el de diseño que quiero copiar. Pero ahora quiero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué más tiene? Tiene dos fotografías, tiene texto. Esto ya es bastante cuestión de organización. Por ejemplo, aquí dice domingo. En este caso tengo que crear la palabra domingo. ¿Cómo puedo hacerlo? Creo una nueva imagen. Bueno, selecciono la herramienta de texto horizontal. Puedo crear una nueva capa o directamente dar clic. Porque, ¿qué pasa con la herramienta de texto? La herramienta de texto automáticamente genera la capa de texto, ya que los elementos de texto se generan automáticos dentro del panel de capas. No hay que crear una nueva capa, como en el caso cuando queremos pintar o algo, porque también podemos realizar el pintado en la misma capa de la imagen que hemos descargado y se nos va a sobreponer. Siempre trabajamos con capas, ¿para qué? Para que en el caso de que queramos realizar una modificación, en este caso, mantener los puntos, pero quitar el fondo, podamos eliminar solo los puntos y conservar el fondo, o eliminar el fondo y mantener los puntos. Cuando trabajamos con capas, tratemos de trabajar en diferentes capas. Así, cuando queramos eliminar solo una parte de nuestra imagen, vamos a poder eliminarla. Y después vamos a ver por qué nos favorece trabajar en capas cuando terminemos el diseño. Ahora, tengo que crear la letra domingo. Le doy clic, escribo DO, le doy Enter para la siguiente línea, Min, Enter y Go. Como pueden ver, la letra no se distingue. ¿Por qué? Porque está de un color similar. En la parte, para no estar seleccionando el texto en la parte de propiedades, acá tengo la opción del color. Y automáticamente cuando seleccionamos las configuraciones de color y nos salimos de la cuadrícula de modificaciones de color, se nos va a activar el cuentagotas. Y el cuentagotas nos va a permitir igual seleccionar un color dentro de la mesa de trabajo. En este caso quiero este color similar al título. Pero ¿qué pasa? Mi texto está sobrepuesto, no se distingue qué dice domingo. ¿Por qué? Porque en las configuraciones de letras, acá tengo la distancia, la configuración de distancia entre reglones de un tamaño inferior al tamaño de las letras. El tamaño de las letras es 30 y por correspondencia, la distancia entre reglas tiene que ser, entre letras, entre reglones, tiene que ser 30. Ahora, pero en 30 se ve muy alejado. Voy a jugar con este parámetro, lo voy a hacer 20, y ya está un poquito más apretado, con 22 yo creo que está perfecto. Ahora, estas letras están como en el centro, pero aquí ven que es una línea y se va para la derecha. Bajo un poco y simplemente cambio el orden del párrafo. Y ya tengo una letra similar. Ahora, como aquí está más pequeño, simplemente le aumento el tamaño a 40. Le aumento el tamaño a 50. Sí, me gusta con 50. Y con 42, supongo. Yo creo más o menos. No, muy. Con 38. Con 38 ya puedo imitar el domingo. Pero ¿qué pasa? Aquí mi domingo no tiene estos puntos igual. Lo que puedo hacer para que tengan estos puntos dentro de la letra, lo que puedo hacer, a ver, es
copiar los puntos que ya tenía con, con control J, se realiza una copia de la capa. Lo que hicimos con la selección de la fotografía de la chica. Eso pasa cuando seleccionamos cualquier capa. Seleccionamos una capa de texto, una capa de una fotografía, cualquier cosa, y apretamos control J, se nos duplica. Tenemos dos del mismo. En este caso quiero duplicar esto para tenerlo encima de la letra, en este caso. Pero solo lo quiero encima de la letra. En este caso le voy a quitar y voy a poner la letra. Ahora, ¿qué más me falta? De manera rápida voy a poner dos fotografías de cantantes. Voy a ver la fotografía de cantantes. Imágenes. Ya, vamos a utilizar esta. La copié, la pegué, ya la tengo en mi... Voy a quitar la visibilidad de esta, ya tengo esta fotografía. Modifico el tamaño. La quiero acá, pero ahora la quiero en blanco y negro. No la quiero a color la fotografía. ¿Cómo la hago blanco y negro? Hay muchas formas. Puedo trabajar con la luminosidad y automáticamente se va a hacer una especie de un parámetro de blanco y negro, pero con el color del fondo, en este caso un color amarillento. Pero no quiero que sea amarillento. Entonces algo que puedo hacer es duplicar la capa. Esta capa la puedo pintar de negro, un segundito, pintar de blanco. Selecciono la capa en sí. Utilizo la herramienta de lupa. Selecciono. Y por encima puedo crear una nueva capa o puedo pintarlo. Y lo quiero pintar de blanco. Así tengo un cuadrado blanco. Ya con un cuadrado blanco encima, utilizando la herramienta de luminosidad, cambiando el modo a luminosidad, el modo de la imagen, ya tenemos la imagen en blanco y negro. Selecciono las dos capas y lo muevo. Y ya tengo la fotografía en blanco y negro. Ahora, no lo quiero así. Quiero que la imagen esté curveada. Y puedo utilizar para eso también una forma. Puedo utilizar un cuadrado curveado. Puedo utilizar este cuadrado. No importa que tenga un degradado porque la imagen la voy a poner encima. Puedo utilizar este cuadrado, esta forma. Copiarme la imagen de nuevo. Poner la imagen encima a la forma. Acá tengo en las capas la forma. Puedo poner la imagen encima de la forma. Darle clic derecho. Crear máscara de recorte. Y automáticamente me va a recortar la imagen para trabajar dentro de la forma, ya no dentro de la mesa de trabajo, sino dentro de la forma. Y una vez estoy dentro de la forma, ya puedo trabajar con la luminosidad. Un segundo, el relleno lo voy a hacer blanco. Ya, el relleno lo hice blanco. Y ahora, seleccionado la forma y la imagen, puedo trabajar con esto, que me es mucho más fácil. Y ahora, a ver, ¿cómo es la imagen original? La vamos a ver. Ya lo vamos a duplicar esto, porque no nos va a pisar el tiempo. Vamos a duplicarlo con control J, lo arrastramos, le voy a transformar. Las opciones de transformar nos permiten obviamente transformar de una u otra forma el elemento que tengamos seleccionado. En este caso lo voy a voltear y listo, y lo voy a poner encima de este. Luego, ya el tema de los logos para redes sociales y esas cositas son configuraciones, pero en sí es una pequeña forma en la cual podemos crear, obviamente no está tan elaborado porque se requieren muchos más pasos para utilizar cada una de las herramientas y es sobre todo cuestión de práctica.
para que las herramientas que vayamos a utilizar en su conjunto podamos generar diseños, infografías. Lo mismo con las infografías. De manera rápida vamos a ver una infografía que queremos copiar. Por ejemplo, quiero realizar algo sencillito. A ver, algo así y aquí encima colocar texto. Aquí, por ejemplo, podemos ver que podemos utilizar la herramienta de forma elipse y dentro utilizar los cuadrados con curvatura y hacer que las formas sean similares o personalizadas a nuestro gusto. O también una infografía así. Una infografía así la podemos crear como, a ver, la vamos a copiar de manera rápida y vamos a ver cómo la podemos utilizar. Un segundo, voy a borrar todo. Tengo que, obviamente lo más principal es esta figura, donde podemos en las formas, los polígonos, los voy a crear de color, un segundo, color blanco, color amarillo. Y en este caso son puntiagudos, no tienen curvatura. Aquí en curvatura se la pongo en 0 y puedo crear uno de un color, puedo crear otro. Aquí en propiedades le cambio el color, puedo poner, lo puedo rotar, lo roto y los puedo hacer coincidir. Obviamente el tamaño lo tengo que modificar, tengo que rotar un poco más. Y más o menos, obviamente, con más trabajo y con más tiempito, puedo imitar esta forma. Pero para que sea el fondo blanco, tranquilamente lo que podemos hacer es trabajar el fondo blanco y el trazo lo podemos hacer del color que queremos. Y así va a ser mucho más similar a este. Esto lo podríamos alargar y voy a ver de crear una próxima clase entre semana para ver más a fondo el tema de las herramientas, ya que uno ya se nos acabó el tiempo y siento que me falta bastante por mostrarles el tema de las herramientas. Pero como un breve resumen, y que lo van a poder ver en el material que les voy a subir al Classroom, hay herramientas, estas herramientas, uno, van enfocadas a diferentes formas de modificación dentro de la mesa de trabajo. Existen herramientas dirigidas ¿para qué? Para selección, para seleccionar elementos, para seleccionar áreas, que son estas herramientas, las de marco, las de lazo poligonal, la de selección de objetos, selección mágico, o también la herramienta pluma y sus variantes para personalizar un área en el cual vamos a poder realizar una selección. También existen herramientas de retoque, que son las herramientas de acá, pincel corrector, parche, movimiento con detección contenido, herramientas de pincel de ojos rojos que sirven para realizar sobre todo retoque fotográfico. Herramientas de pinturas que son las de degradado. La herramienta de degradado es básicamente crear un degradado dentro de la mesa de trabajo. Seleccionamos si hacemos clic, el degradado va a ser básicamente de golpe, no va a haber como ese parámetro de un color al otro. En cambio, si seleccionamos de una esquina a la otra, o de un punto abajo al otro, podemos medir la distancia de ese degradado. Podemos hacerlo ya sea corto, un poco más largo, ya esto es como nosotros veamos, pero de un clic al otro. Hacemos clic, mantenemos y lo soltamos en el otro lado donde queremos que termine el degradado. Los colores del degradado los podemos personalizar. El degradado lo podemos hacer, aquí tenemos las variantes del degradado, ya sea radial, esta es otra variante, esta es otra variante, y también incluso en forma de diamante. Las más utilizadas son el degradado normal, y el radial y el de diamante, que es una forma muy bonita de hacer los degradados, pero ya con colores de su preferencia. Luego también está el bote de pintura, que es para pintar un área determinado. Luego tenemos
Esta no la vamos a ver. Esta va a estar en el documento. Después tenemos la herramienta pincel, que también sirve para pintar ciertas áreas. Vamos a seleccionar otro color, con la cual podemos pintar también. Existen las herramientas tipográficas, que es básicamente las herramientas de texto y sus variantes, que es para insertar textos dentro de la mesa de trabajo. La herramienta lupa, que es muy utilizada, que es para acercar o alejar el espacio de la mesa de trabajo, así poder trabajar nosotros con detalles, cosas más pequeñas que queramos ver dentro de nuestro trabajo. Las herramientas de forma, que son todas estas herramientas, la rectangular, elipse, triangular, poligonal, en forma personalizada. Aquí en la parte superior derecha existe de manera predeterminada un menú de diferentes formas en las que se puede crear. ¿Para qué? Por ejemplo, aquí hay una forma de un rinoceronte y automáticamente se nos crea una forma del color amarillo, del color que tengamos seleccionado, de esa figura. Esto nos puede servir para crear material, entre otras cosas. También para seleccionar figuras en base a ese color. Por ejemplo, me puedo descargar una imagen de una fotografía de un fondo, de una selva, por ejemplo. Me la puedo copiar, me la llevo. En lugar de forma, le puedo dar a trazado. Selecciono la forma del animal que quiero. Selecciono el área que quiero como trazo. Voy a la pluma, le doy clic derecho, le doy a hacer selección. Segundo. Se realiza la selección, puedo control X o control J, en este caso control J, y automáticamente me crea una figura en base a la forma y el fondo de la imagen que he utilizado. Es cuestión de creatividad y también ver muchas formas de realizar la misma acción, porque dentro del programa hay muchas formas de realizar la misma acción. Luego las herramientas de dibujo, que son las de pincel, de lápiz, el tapón de clonar, que no lo hemos visto, lo vamos a ver también un poco en la siguiente clase si tenemos tiempo. Y luego está la herramienta lupa sobre todo, y hay un montón más de cositas que pueden hacer en el programa, que me gustaría que las veamos, pero solo tenemos una clase más. Pero esto es lo básico. En herramientas de selección, crear formas, textos, formas de seleccionar, y cuando quieren quitarle el fondo a una persona, hay muchas formas. Con el polígono, seleccionando con la pluma, dependiendo del gusto y la forma en la que quieran trabajar ustedes. O también con la opción de la inteligencia artificial, que es, por ejemplo, a ver, eh, una persona, esta chica, por ejemplo, voy a copiar la imagen, y hacer que el programa lo haga solo, seleccionando la imagen, dándole a la opción de selección en el menú, y seleccionar sujeto, que básicamente invita a que el programa seleccione automáticamente el sujeto y nos muestre mediante inteligencia artificial una selección del sujeto. Y automáticamente nos aparece, en este caso, por ejemplo, ya esta selección es mucho mejor. Puedo copiarla, pegarla, cortarla, en este caso con control J, creo una nueva capa con la selección, y tengo la imagen sin fondo, sin la necesidad de estar haciendo, por ejemplo, el tema de los clics o yendo por el borde o seleccionando el cabello. También para mejorar la selección del cabello hay otros métodos y otras formas. Ya eso es un poquito más avanzado y voy a tratar de que lo veamos también un poco. Pero en lo básico, esta es la forma en la que se trabaja dentro del programa. Y ya para la siguiente clase vamos a realizar con las herramientas y manejo de las capas eh, un pequeño trabajo de retoque, la creación de una infografía, un flyer y, si no me equivoco, un elemento promocional, un flyer promocional también vamos a crear. Son cuatro trabajos que vamos a realizar. Alejandro, Sí, ¿podrías repetir esa partecilla del recorte, por favor? claro, sí, iba a ir a ese punto. Si fui un poco rápido en algunas cosas o tienen alguna duda específica de las herramientas, que es obvio que lo tienen, es el momento. En la parte del recorte, de cómo le quité el fondo a la chica, ¿no? Sí, exacto. Ya, sí, porque esto es muy interesante ya que nos ahorra el trabajo de realizar la selección con otras herramientas. Voy a visibilizar la fotografía de la chica
¿Cómo selecciono? ¿Cómo hago que el programa haga el trabajo por mí, que seleccione a la persona? Le doy a la opción seleccionar acá en la parte superior del programa, donde, de las opciones de programa. Selección, sujeto, y automáticamente estamos ordenando al programa que con su inteligencia artificial seleccione el sujeto de esta fotografía. ¿Cuál es el sujeto de esta fotografía? La chica. En este caso ya se realizó la selección, pero ¿qué puedo hacer? Puedo cortarlo, puedo copiarlo, puedo incluso hasta pintar por encima, sin necesidad de pasarme a otro lado de la fotografía que no sea la selección, pero en este caso solo quiero quitarle el fondo. ¿Cómo le voy a quitar el fondo? Puedo cortar a la chica de la fotografía con control X, cortarla, y luego con control V ya pegarla, y automáticamente se me crea una nueva capa con la chica independientemente. Otra forma no destructiva para conservar también la fotografía original es con control J, que automáticamente me copia solo la selección en una nueva capa. Acá, como podemos ver, tenemos dos capas: la capa de la fotografía original y la capa de la chica. Esto es muy bueno para los trabajos no destructivos, cuando queremos conservar el elemento original, la fotografía, y también queremos tener a las chicas en el fondo. Perfecto, gracias. Ya. Ahora estamos en el momento en el que van a poder resolver cualquier duda en relación a las herramientas. Así que si alguno tiene alguna duda puntual, precisa o general, este es el momento ya. Sobre todo el tema de las herramientas, porque es muy importante para que lo trabajen. Así que, si no me equivoco, sí pueden habilitar sus micrófonos, así que espero sus dudas. Mm. Bueno, de todas formas, toda la información en relación a la función de cada una de las herramientas de manera más puntual y mucho más específico por cuestión de tiempo, yo se los voy a facilitar por el Classroom para que puedan ya de manera con tiempito, de manera más puntual, puedan ver qué acción puede realizar cada una de las herramientas dentro del panel de herramientas, ya que conocer estas herramientas es muy importante para trabajar dentro del programa, tanto como el funcionamiento de las capas y en sí cómo fluir el trabajo dentro de la interfaz de Adobe Photoshop. Se nos hizo un poco tarde, vamos a terminar la clase por el día de hoy. De todas formas, la clase está grabada, la voy a subir al Classroom para que la puedan ver, y les voy a subir también material informativo. Voy a dejar de grabar un segundito.